El apóstol Pedro nos habla acerca de andar en el camino de santidad, de cómo podemos caminar en el camino de santidad. Básicamente él cierra este capítulo enseñándonos algunos pasos del camino de la santidad. Isaías dice que vendrá un tiempo que es un tiempo profético, es un tiempo milenial, donde habrá un camino, dice, que conectará a Jerusalén con todo el mundo. Y ese camino será llamado, dice, camino de santidad. Y hasta el más torpe, dice, caminará en él. O sea que hasta aquel que le cueste mucho la santidad será encarrilado en ese camino, dice. El andar en el camino de la santidad es el pensamiento de hoy. Vamos a ir a la palabra, vamos a leer los primeros 3 versículos. Versículo 13 al 16 leemos y dice la escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. La palabra santo en la Biblia, ustedes ya lo saben, solo voy a recordarlo. La palabra santo en la Biblia es apartado, una persona consagrada, una persona apartada. Y la santidad fue una exigencia en el Antiguo Testamento y es una exigencia en el Nuevo Testamento. Los hombres que servían a Dios en el Antiguo Testamento se les exigía la santidad. Igual en el Nuevo Testamento. Para que alguien pudiera tener una comunión con Dios, una relación con Dios, Dios exigía la santidad. Y cuando Dios exigía la santidad y se daba cuenta que el hombre no podía ser santo, Él hacía cualquier cosa para santificar al hombre. Él movía cielo y tierra, como decimos nosotros, ¿verdad? Él hacía cualquier sacrificio, cualquier acción que implicara un movimiento del cielo para santificar a esa persona. Cuando Dios llamó a Abraham, le dice que tiene que separarse de su familia y lo santifica, lo separa de la ciudad donde él creció, del país donde creció, del paganismo en el que él había vivido, de la idolatría en la que había vivido, y lo separó. Cuando llamó a Moisés, se le presentó en una zarza y le pidió que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era un lugar santo y él no podía pisar con sus sandalias, tenía que entrar con pies descalzos, reconociendo su vulnerabilidad, su pecado, y para ser sano. Cuando Dios llamó a Isaías, la Biblia dice que él mismo reconoció cuando vio la gloria de Dios, el trono de Dios en una visión, dijo: ya me morí porque soy hombre pecador, tengo labios inmundos. Pero dice que un ángel tomó con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar y lo puso sobre su boca, y esto le dice: quita tu pecado, y es limpia tu culpa, y es quitado tu pecado. Y así podríamos hablar de varias cosas. En el Nuevo Testamento miramos cómo Dios se le acerca, cómo Jesús se le acerca a Saulo de Tarso, lo tumba en el suelo, lo deja ciego por 3 días y lo santifica, lo prepara en ese momento. A los 3 días Pablo recibe el poder del Espíritu Santo, la unción, las lenguas. Sugerimos las lenguas porque él dice que hablaba más lenguas que todos y estaba hablando de lenguas espirituales. Cuando Juan fue tocado por Dios, la Biblia dice que no podía ni mantenerse en pie, él tuvo que caer al piso. Todos estos hombres experimentaron la santidad, experimentaron el toque de Dios, experimentaron la santificación. Entonces el apóstol Pedro nos enseña aquí por lo menos 5 cosas que quiero hablar en el tiempo que me queda. Si me queda chance, termino todo, pero no quiero correr ahora.
Los versículos que hemos leído, básicamente Pedro nos está diciendo que como hijos obedientes seamos santos como vuestro Padre, dice, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, cada acción, cada cosa que nosotros determinamos hacer. En la Biblia, por ejemplo, la santidad se caracteriza principalmente en 3 áreas, y son las áreas en las que Dios es santo. Cuando Pedro escribe a los hermanos, no pierdan de vista a quién le está escribiendo Pedro esta carta. Esta carta Pedro se la está escribiendo a los hermanos expatriados, a los hermanos de la diáspora, hermanos que han salido huyendo de producto de la persecución. Y en el versículo 1 dice, ¿a dónde estaban estos hermanos? Estaban a los alrededores de Jerusalén, de Israel, del mundo conocido. Estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Ellos habían perdido sus casas, habían perdido sus posesiones, algunos de ellos habían perdido familiares, habían sido asesinados. Algunos de ellos dejaron su tierra, dejaron padres, madres atrás y se fueron a empezar de cero a un lugar donde no conocían a lo mejor. Se tuvieron que enfrentar quizás a idiomas diferentes. Y en los versículos anteriores, que son los mensajes de los cultos de más temprano, estuvimos hablando cómo Pedro les exhorta a que se animen, a que alaben a Dios, a que vean y valoren la salvación, que vean lo que Dios ha hecho, y habla mucho acerca de la salvación y cómo Dios los rescató, cómo los salvó. Y sí, quizás no tenían una casa, pero tenían una herencia en el cielo. Y de esa manera Pedro anima a la iglesia a que lo busque, a que lo ame, a que lo alabe, a que ponga la mirada en el cielo y no en las pruebas que está viviendo. Pero el cambio es drástico aquí en el lenguaje de Pedro. Y Pedro se lanza a hablar de la santidad. Lo que quiere decirnos que aunque estemos pasando por un proceso de prueba difícil, no es una licencia para no ser santo. Que usted me diga que mire, pastor, que mi mujer no me atiende, que viera que yo por eso busqué esta otra doña, porque fíjese que mi esposa es bien descuidada en eso, hermano. Y usted me entiende, ¿verdad, pastor? No, pues yo lo puedo entender. Pero no es una licencia para ir y pecar. Es que mire, usted sabe que yo estoy sin trabajo, ¿verdad? Y no tenía para comer, y entonces por eso me tuve que robar eso. El fin no justifica los medios. Pedro le está escribiendo a una gente que está a punto de perder su santidad, porque ellos han perdido muchas cosas. Han perdido casas, familias, propiedades, toda su posición, y están empezando de cero en lugares donde quizás no tienen a nadie que los recibiera, donde no había una iglesia donde congregarse. Tenían que fortalecer su fe desde sus casas, desde los lugares donde estaban empezando la vida nuevamente. Y era muy fácil renegar, murmurar, criticar, ofender a Dios, frustrarse. Era tan fácil. Pero Pedro les habla acerca de la santidad. Aunque están en medio de la prueba, tienen que ser santos como Dios dice es santo. Y Pedro utiliza la palabra obediencia. Dice que la obediencia conforme a los deseos que antes teníamos. No, ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia, dice. Y si el Padre que tenemos es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y usa una frase que en el griego es interesante: en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué implica esto? Esto implica 3 cosas. Dios es santo en 3 cosas. Dios es santo en su posición, o sea, Él es santo. Lo opuesto a lo santo es lo común, algo que no ha sido apartado, que no es dedicado, que no es consagrado. Dios en su posición es santo porque su naturaleza es la santidad. Pero Dios también es santo en sus acciones, en su ética, en su moral, en sus deseos,
en sus acciones, en sus decretos, en sus juicios, en sus verdades. Es recto en toda la manera de vivir, en toda la manera de actuar. O sea, también sus acciones son santas, son justas y son correctas. Pero Dios también es santo en su naturaleza. O sea que Él es luz, dice la Biblia, y no hay en Él tinieblas. En estas tres áreas Dios es santo. Y dice que sus hijos deben de ser santos también en estas tres maneras que Dios es santo. ¿Qué implica que Dios es santo en su posición? Habla de la situación en la que una persona es colocada. Cuando usted acepta a Cristo hoy, vino hoy a la casa de Dios con una gran necesidad de Dios y dice: hoy voy a entregar mi vida a Cristo. La Biblia dice que en el momento que el Espíritu Santo redarguye su corazón, le da convicción de pecado, usted es colocado en una posición de santidad. Pero eso no es todo. Eso es apenas el inicio del camino de la santidad, del andar en la santidad. Usted fue colocado en una posición de santidad, no por su mérito, no por sus obras, sino por los méritos de Cristo. La sangre de Cristo lo coloca a usted en un estado de santidad y usted es santo. La Biblia dice que es santo en su posición donde usted fue colocado, usted fue apartado, usted fue consagrado, rociado con la sangre del pacto, dice Pedro un poquito más atrás de los versículos que estamos leyendo. Pero luego viene las otras dos áreas. Hay que ser santo también en las acciones, en lo que hacemos, en nuestra ética, en nuestra moral, en nuestros negocios, en nuestros tratos, y luego en el hacer, en el ser, en la condición. Dios es santo también en su condición, en su naturaleza. Él es santo por su naturaleza, o sea, el ser de santidad y el hacer de santidad y la posición de santidad. Este es el camino de la santidad que se inicia con la posición. Se inicia en la posición y usted dice: bueno, viene la convicción del Espíritu Santo a su vida y dice: qué bonito sentí, qué bien me sentí. Hay gente que me ha dicho, y nosotros lo hemos experimentado, sentí como que un gran peso me quitaron de encima. Yo sentía que andaba llevando una gran carga, y cuando oraron por mí, algo se desprendió de mi espalda y me siento liviano, me siento bien, siento una felicidad. ¿Cuántos experimentaron eso el día que se entregaron al Señor? Yo experimenté eso, hermano. De verdad, se experimenta esa paz, esa felicidad. Y ese es el inicio del camino. Esa convicción me dice a mí que he sido apartado, que he sido puesto en una posición de santidad. Por lo tanto, se comienza a producir por obra del Espíritu Santo en mí una condición de santidad. Que esto habla del ser, del ser. Por eso Jesús dice que de una boca, de una fuente, no pueden salir dos tipos de aguas, una amarga y una dulce. No, dice que solo puede dar un tipo de agua, nada más. Si el ser no está bien, si por dentro de nosotros, en nuestras convicciones y en nuestra condición no hay santidad, el hacer en santidad no va a ser tampoco correcto. Por eso Jesús dijo que de la abundancia de la boca habla el corazón. Cuando usted escucha gente que solo habla pestes y solo habla de rabia, de enojo, de crítica, de ira, de violencia, de sexo, eso es lo que hay en su corazón.
Lo que quiere decir es que pudo haber aceptado a Cristo y pudo haber sido colocado en una posición de santidad, pero el ser todavía, su condición todavía no le está permitiendo al Espíritu Santo, que es templo y morada de Él, no le está permitiendo que en su ser, en su adentro, en su corazón, en su alma, en su vida, en su intimidad, Él está desarrollando la santidad. Le falta todavía eso. Y entonces luego vienen las acciones santas. Luego son las acciones, la ética, la moral, el hacer lo correcto, el perdonar, el pedir perdón. Y Pedro dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Esto incluye estas tres áreas: la posición, la condición y la acción. No hay tal cosa de que, bueno, yo ya soy santo, ¿verdad? Y la Biblia dice que yo soy San Juan Carlos, ¿verdad? San Felipe, Y en ese caso la religión tradicional, porque nuestras Biblias tienen de la Septuaginta, que la mayoría de los traductores bíblicos eran de la religión tradicional, por eso nuestros evangelios se llaman San Mateo, San Marcos, San Lucas, pero realmente es un error llamarles así. Es el evangelio según Juan, el evangelio según Mateo, el evangelio. No es un error doctrinal grueso, pero ¿me entiende? Ellos fueron santos como nosotros en posición. Pero Pedro tenía sus cositas. Pedro se pegó una enojada con Pablo por un viaje misionero. Saben ustedes que en los viajes misioneros se pelean las gentes. Mire, los viajes misioneros, a todos los viajes misioneros que yo he ido, a todos, siempre se termina peleando alguien. Y siempre hay alguna bronca por cualquier cosa ahí. Porque los viajes misioneros son atacados. Siempre hay algo que pasa. Siempre hay una circunstancia que pasa en los viajes misioneros. Pues ahí se pelearon y se dividieron. Pablo se llevó a Bernabé y ahí se dividió, y entonces Pedro se llevó a otro y se dividieron, el grupo misionero se dividió, se enojaron y después tuvieron que reconciliarse y pedir. Ya cuando habían orado y habían permitido que el Espíritu Santo trabajara en su ser, entonces ellos hicieron acciones santas. Entonces fueron y mira, no estemos peleados por esa tontera, hombre, mira, ayudémonos, hombre, y apoyémonos, y estamos en el mismo equipo. Y ya se hicieron las paces y bueno, se reconciliaron. Pero es porque permitieron que el Señor trabajara en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros no estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas? Porque no estamos siendo obedientes a ser santos en toda vuestra manera de vivir, toda nuestra manera. La muerte y la resurrección de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo hace que el nuevo nacimiento sea el inicio de esta vida transformada por el Espíritu Santo. Y la parte que nos corresponde a nosotros es a partir de practicar actitudes santas, obedeciendo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Nadie puede hacer acciones santas si no obedece, número uno, la palabra de Dios, y número dos, al Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer acciones santas. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia nunca te va a mandar a odiar. La Biblia nunca te va a mandar a guardar rencor, a tener raíces de amargura. Cuando tú le oras y le pides al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago en este caso? Espíritu Santo, guíame. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué decido, Señor? El Espíritu Santo jamás te va a indicar: pagale con la misma moneda, hombre. Jamás te va a decir: echate esa mentirita, hombre. Si es una mentirita y después te vas al culto y me pedís perdón. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra, obedecemos la Escritura, obedecemos al Espíritu Santo, ellos nos van a guiar, ellas nos van a guiar a tener acciones santas.
¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es lo que yo pongo? ¿Cuál es? Porque hay quienes que dicen, no, es que para ser santo no tenemos que hacer nada. Léalo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. A ver, los judíos en esta época usaban túnicas largas hasta las sandalias. Entonces, cuando ellos tenían viajes largos o iban a correr o a caminar rápido, las túnicas se les enredaban en los pies y se caían. Entonces ellos remangaban la túnica y se la fajaban con una especie de cinturón, ¿verdad? Entonces eso era ceñir los lomos. Entonces ellos se afianzaban bien, ¿verdad? Como que usted se levante la falda, ¿verdad? ¿Han visto las hermanas que se ponen unas faldas bien interesantes? Voy a ver cómo hacen. Le hacen así. Yo no sé cómo se meten. Unos bichos que usan unos pantalones bien pegaditos también. Yo una vez vi a uno cómo se los metía. ¿Saben que se meten una bolsa en el calcetín primero? Se meten una bolsa en el pie y ya en la bolsa se resbala el pantalón y se lo meten. Es un arte ponerse un pantalón de esos, hermano. Entonces, es como si dijéramos, me voy a remangar la manga de la camisa porque voy a trabajar. Voy a lavar este montón de trastos y así que yo me remango las mangas de la camisa para no ensuciarme. Entonces, pero ahora no es una túnica, dice, ceñir los lomos del entendimiento. Es como si dijéramos, ¿cuál es mi parte? Darme cuenta en mi mente, en mi corazón, estar consciente de lo que soy. Soy hijo de Dios, no puedo prestar mi cuerpo al pecado. Entonces yo me arremango mis pensamientos. Desde mis pensamientos comienzo a cambiar. Mi manera de pensar cambia, porque la someto al Espíritu Santo. Y entonces cambia mi manera de pensar, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Pero habla de la obediencia. ¿Cómo entonces puedo yo vivir en estas tres áreas de la santidad? Primero, dice, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y tales son mis pensamientos, dice Proverbios, tal es Él. Entonces mis acciones van a ser santas. Así que vemos que el estándar de santidad para el pueblo de Dios es igual en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el versículo 14 y 15 de Primera de Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es mi parte, pastor? Bueno, soy obediente. ¿Y no obediente a qué? A la palabra, al Espíritu Santo. Y luego dice, no me conformo a los deseos que antes tenía, porque eran deseos de mi ignorancia. Yo antes pensaba que ciertas cosas no eran pecado, que eran normales. Yo me he topado con gente que me dice, yo no sabía que porque no tengo un papel de un abogado que estoy casado, estoy en pecado. Yo no sabía eso. Sobre todo en la zona rural, a veces nos hemos topado con esto, ¿verdad? Que la gente dice, pero yo estoy bien con Dios, yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo hablo en lenguas. ¿Por qué voy a estar en pecado si ya tengo 20 años de estar con esta mujer? Si lo único que me falta es un papel. Pero la Biblia dice que está en fornicación, en adulterio. Porque no está bajo la ley, bajo las normativas de la ley de un país, de una república. Y Cristo vino a cumplir la ley. Hay personas que piensan que como se van a casar con la muchacha, ¿verdad?
Y de todas maneras no nos vamos a casar, pues podemos tener relaciones sexuales antes de casarnos, porque de todas maneras va a ser mi mujer, va a ser mi esposo, mi esposa. La Biblia le llama fornicación también a eso. Y así puedo poner varios ejemplos que era nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Obedezco primero. ¿Qué más hago? Ciño los cintos de mi entendimiento. Pongo en orden mis pensamientos, mis ideas. ¿Qué más hago? Bueno, no me conformo a los deseos que antes tenía. Estando en mi ignorancia, salgo de esos deseos, de esas prácticas, de esos ambientes, de esos entornos que antes tenía. Nadie puede sobrevivir en sus primeros días de cristiano si no se aparta. Por eso la palabra santo es apartado. Tiene que apartarse de algunos ambientes y entornos. Tiene que le digan religioso, que le digan pandereta, que le digan aleluya, déjelos que le digan todo lo que quieran, que te lavaron el cerebro, que sos loco, que sos muy fanático. Está bueno, es verdad, pero tiene que hacerlo, porque si usted sigue obedeciendo a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, dice, es cuestión de tiempo para que vuelva a caer. Los niños no pueden madurar si no aprenden a obedecer. De la misma manera los creyentes deben de aprender a obedecer. Una vez éramos hijos de desobediencia, dice el apóstol. Pero, ¿cómo pasamos de ser hijos de desobediencia a ser hijos obedientes? A través de la obediencia. A través de la obediencia. ¿Cómo pasé yo de ser un hijo malcriado con mi mamá, desobediente, que le di problemas, que le quité la vida, que me la mandaban a llamar a cada rato de la escuela? ¿Cómo pasé de este punto a otro? Obedeciendo. Simple. Decidiendo en mi corazón y en mi mente, yo ya no le quiero dar problemas a mi mamá. Yo no quiero que esta viejita esté ahí con el corazón en la mano cada vez que yo salgo. Ella que se sienta bien, que sepa que yo me estoy portando bien, que no se preocupe. Mi mamá no se preocupa. Es más, a veces ni ha de orar por mí porque no se preocupa. Ella no se preocupa, ay, que a saber cómo estará aquel, a ver si la mujer ya lo dejó, como es todo turbio, a ver si le habrá dejado la Zulma ya. Ella no se preocupa de eso. Ay, a saber si los hijos lo van a odiar, porque como es un mal padre, esos bichos han de estar todos heridos por él, odiándolo en su corazón. Ella no se preocupa de eso, porque me ha visto desde que mis hijos estaban pequeños, como los crié, como los eduqué. No se preocupa, no le doy dolores de cabeza. Pregunto, ¿le da dolor de cabeza a usted al Señor? ¿Ah? Le da dolores de cabeza al Señor, jaquecas. Preocupado el Señor, mandando los ángeles ahí, ayudándolo acá. Mira, otra vez se metió en problemas aquel. Mándale un ángel ahí que lo ayude, hombre. Y ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia. La obediencia comienza como una actitud en la mente. Pedro nos dice, por esto dispónganse a actuar con inteligencia. El versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente dice así: por esto dispónganse para actuar con inteligencia. Dice otra versión: por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Los israelitas usaban muchas metáforas Jesús mismo usaba muchas metáforas para darnos a entender este principio de ceñirnos, de socarnos, de apretarnos bien, ¿verdad? Eso es como que usted quisiera correr con zapatos flojos. Eso es como que usted, su pantalón no esté bien amarrado, su calzoneta no esté bien amarrada, ¿verdad? Tiene que andar bien amarrado, con su cincho bien puesto para que no se le caiga el pantalón.
Para que los zapatos no se le destraben, tiene que amarrarlos bien, socarlos bien. Y si no le quedan muy bien, pues tiene que ponerles una plantilla para que apriete bien y usted sienta seguridad al caminar o al correr. Pero si anda flojo en algunas cosas de su vestimenta espiritual, no tiene firmeza para caminar. No camina bien porque hay algunas áreas que están flojas en nuestra vida. Así que nuestra santidad es un requisito para Dios. Es algo que no está dispuesto el Señor a negociar. Y los niños aprenden a través de la obediencia. Número 2. Les dije, no iba a avanzar mucho hoy, pues no era mi propósito correr. Como peregrinos en la tierra, vivan en temor reverente. Versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sea en Dios. Dice, ustedes, les vuelve a recordar, esta es la tercera vez en el mismo capítulo que Pedro les recuerda a los hermanos dispersos que están sufriendo. Son peregrinos en esta tierra. Como peregrinos en esta tierra, vivan con temor reverente. ¿Cómo se comporta usted en su casa? ¿Y cómo se comporta cuando está de visita? ¿Cómo se comporta cuando está de visita? A ver, yo viajo y no me gusta quedarme en hoteles cuando viajo, cuando voy a predicar. Yo prefiero 1000 veces quedarme en la casa de un hermano, de una familia. Cuando voy casi siempre me hospedo en la casa del misionero. Yo llego a la casa del misionero, ellos adecúan su casa, ¿verdad? Su cuarto, sacan a uno de sus hijos del cuarto y nos dan el cuarto a nosotros. Eso me da pena, pero bueno, a veces así es, ¿verdad? Y yo me adecuo ahí, ¿verdad? Y bueno, me dice, bueno, aquí está el baño, pastor, aquí está esto, aquí está lo otro. Y me dicen por cortesía, aquí está la refri, ábrala, ahí hay soda, ahí hay jugo, ahí quiere comer, coma, ahí hay fruta. Y me lo dicen con toda sinceridad. Sé que me lo dicen con todo el amor, pero yo no abro la refri, hermano. A mí me da pena. Yo no abro la refri. Y si de plano tengo así de comer algo, de tomar algo, hermana, hermano, mire, pastor, no tiene ahí alguna fruta. ¿Cómo no, pastor? Abra la refri. Ahí sí, mire, ya va, pero aún así con penita va, con penita. Porque no es mi casa. Entonces yo, con mucha reverencia, me levanto yo en mi casa me levanto en calzoneta, sin camisa, es mi casa. Pero cuando estoy en casa ajena, me pongo pantalón, camisa, camiseta, no salgo en chores. No es mi casa. No me despatarro como me despatarro en mi sala, ¿verdad? No es mi casa. Entonces yo me comporto con reverencia porque estoy en casa ajena. Y ese principio es lo que Pedro nos quiere decir. Señores, es que ustedes son peregrinos en una tierra. No se acomoden tanto a este mundo, porque se van a contaminar con este mundo. Sino vivan con temor reverente, con temor y temblor en este mundo, con pinguinillas, honrando a Dios siempre en su vida. Honren a Dios con su vida. No se acoplen tanto a este mundo. Caminen con reverencia, con respeto,
con temor reverente, sabiendo que hay un ojo que lo ve todo. Cuando yo era un niño, en todas las iglesias, yo no sé por qué, a todas las iglesias que íbamos estaba este cuadro. Habían dos cuadros en casi en todas las iglesias. Los señores aquí que pintan canas no me dejarán mentir y que son creyentes de años ya. Uno iba a los templos y habían dos pinturas. Una pintura era de dos caminos. Un camino angosto que llegaba al cielo y un camino ancho que llevaba al infierno. Es una pintura grande así. En todos los templos estaba eso. Y había otra pintura que era de un ojo. Esa es la que me daba miedo a mí. Yo entendía la otra pintura. Mire, hermano, y esa, es que el camino angosto es difícil, el camino del cristiano, pero el final es el cielo y gloria a Dios. Y le explicaban a uno. Y el ancho usted puede hacer lo que quiera y a lo que quiera, pero lo lleva al infierno. Y esa de ese ojo, ese es el ojo de Dios que todo lo mira, decían. Ay, decía yo, de veras, todo me decía. Hasta lo que hace uno en la total oscuridad, todo lo mira Dios. Todo. Nos podemos esconder de todo el mundo, menos del ojo de Dios. Entonces caminemos con temor reverente en este mundo. Caminemos con temor reverente en este mundo, sabiendo que hay un Dios que nos ve. Hay un Dios que observa nuestro caminar. En otras palabras, el perdón de pecados no es la razón principal. Esto que voy a decir va a sonar antiteológico, pero déjenme leer mis notas así. En otras palabras, el perdón de pecados no es la razón principal por la que Jesús murió en la cruz por nosotros. Su meta era más alta que el perdón de los pecados. Jesús murió para que pudiéramos ser transformados a su imagen. Esto es poderoso, porque yo he visto gente a la que Jesús le ha perdonado sus pecados, pero no le permitió al Espíritu Santo ser transformado y vuelven al pecado. Si yo reduzco el sacrificio de Cristo solo al perdón de los pecados, eso es parte, claro que sí. Jesús murió para perdonar nuestros pecados, pero Él fue más allá. Él murió y ascendió al cielo para que nuestras vidas fueran perdonadas, pero también para que fuéramos transformados, y por eso nos hizo templo y morada del Espíritu Santo, para que fuéramos transformados a la imagen de Dios. Reducir la muerte de Cristo solo al perdón de los pecados es una parte nada más de lo que Jesús hizo. Él murió más que por eso, murió para que fuéramos transformados a la imagen de Dios. Pero aún ahí se queda corto, porque también Jesús murió para libertarnos de la pena y del poder del pecado. El poder tiene una pena, tiene una sentencia, y la sentencia, dice Romanos, es la muerte. Jesús murió para liberarnos de la muerte del pecado, y el pecado también tiene poder. El pecado incrusta su garra sobre una persona y no la suelta tan fácil. Cuando una mujer o un hombre ha caído en adulterio, usted lo aconseja y le dice: mira, no seas bobo, no dejes tu mujer, otro te va a criar tus hijos. Mira, tus hijos tan pequeños, te va a gustar que otro lo lleve al kinder, que otro lo lleve a la escuela, que tus hijos de repente le digan papá a esa persona que sí valoró a tu esposa y que vos no la estás valorando. Y uno le dice cosas tan duras. Mira, te vas a quedar en la miseria porque los pecados sexuales llevan a la miseria. Y te dicen: sí, no, si yo sé, pastor, yo entiendo, pero no accionan. No, si usted tiene razón, si eso es verdad. No, si ya me está pasando, me dicen. No, si ya estoy quebrado económicamente. No, si es que yo ya sé que no voy a disfrutar a mis hijos. Están conscientes, pero no pueden salirse del poder del pecado, porque el pecado es un poder. Y cuando atrapa a una persona, solo la sangre de Jesucristo puede liberar a esa persona. Las oraciones de alguien, la intercesión de alguien. Entonces,
¿Por qué murió Cristo? Claro, por perdonar nuestros pecados, pero también por transformarnos a nuestra imagen, pero también para liberarnos de la pena del pecado y del poder del pecado. Tanto Pedro como Pablo advierten a todos los creyentes que no abusen de la gracia de Dios. Más bien debemos vivir nuestra vida en esta tierra como extranjeros, con temor y temblor, con reverencia, con respeto, como que estamos caminando en casa ajena, sabiendo que en este mundo tenemos que caminar en pinguinías, saber a dónde pisamos, porque en cualquier momento podemos pisar una mina y nos va a explotar. Y ahí va a ser, dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Ahora, avancemos un poquito, a ver si logramos por lo menos un punto más. También, número 3, el apóstol Pedro dice que como hermanos, ámense unos a otros profundamente de corazón. Versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es increíble la cantidad de personas que se van de la iglesia por la falta de amor fraternal. Es increíble la cantidad de gente que deja los ministerios por inmadurez, porque le dijeron, porque no le dijeron, porque no le trajeron, porque especuló, porque pensó, porque creyó, porque le dijeron, porque otro le comentó, porque oyó, por chambres. Y el otro sabe que la persona está enojada porque le contaron un chambre y no tiene la misericordia de ir y decirle, mira, yo veo que vos andas raro conmigo y me contaron que te dijeron esto. No tiene la misericordia de ir y sacarlo de ese embrollo mental que tiene. No tiene la misericordia. No es capaz de acercarse y ver su incomodidad. Sabe que no se está congregando, sabe que tiene la cabeza caliente con un montón de pensamientos locos que el diablo le ha metido, porque no los mete Dios. Esos pensamientos no son de Dios. Y se pierde la santidad del ágape en la iglesia precisamente por eso. El amor fraternal, obediencia a la verdad. Hay palabritas aquí subrayadas bien interesantes en los versículos del 22 al capítulo 2, versículo 1. Obediencia a la palabra, amor fraternal, palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el versículo 23. En el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Otra vez el principio. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El amor fraternal. Entonces dice el apóstol, señores, la santidad no se va a poder desarrollar si ustedes no practican el amor fraternal. La iglesia es un entrenamiento. Aquí nos estamos entrenando al amor fraternal. Y Primera de Pedro 1:22 nos ofrece 5 ejemplos de cómo amar. Nos encanta cuando evitamos pecar contra miembros de la iglesia espiritual de Cristo, de la familia de Cristo. Así como nos quitamos una camisa sucia, tenemos que deshacernos de los malos hábitos y de las cosas que nos lastiman y que afectan el ágape, el amor fraternal dentro de la iglesia. Así que Pedro menciona 5 males que debemos desechar. Dice, la malicia. La malicia, versículo 22, habiendo purificado vuestros cuerpos para la obediencia a la palabra de Dios. Y dice, amor fraternal no fingido. Malicia es cualquier intento o acción que provoque daño a otra persona. La malicia es una conducta mezquina y torcida
producida por la carne. El engaño es otra situación, es la situación o cualquier forma deliberada de engañar, de dar mal curso a una persona. Hipocresía se refiere a cubrir el mal interior con la justicia falsa exterior. Envidia desea algo que la otra persona tiene a toda costa. Y calumnia, en la palabra griega es catalaila, hablar contra alguien, difamar, chismear. Estas 5 características, dice Pedro, tenemos que evitarlas. Estas 5 cosas destruyen la buena armonía fraternal en una iglesia. Y si no hay eso, si nosotros no somos capaces de amar a nuestros hermanos, no puede haber santidad. Solo voy a leer los siguientes puntos por el tiempo. Punto número 4. ¿Cómo debes anhelar la leche pura de la palabra para crecer para la salvación? Pedro dice, como bebés tenemos que anhelar la leche pura, la palabra de Dios, para que crezcamos. Nadie puede ser santo, espiritual, si no crece. Y para crecer necesitamos la palabra de Dios. No se puede de otra manera. Y lo siguiente y último, como piedras vivas, dice el apóstol, y sacerdotes del templo de Dios, ofrezcamos sacrificios espirituales. Estos versículos sí es menester leerlos. Capítulo 2, versículo 4 en adelante. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la piedra, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como piedras vivas, como sacerdotes santos del templo, ofrezcan sacrificios a Dios. Jesús es la piedra del ángulo viva del templo espiritual. Y nosotros, dice la Escritura, como piedras vivas también, nosotros vamos y sobreedificamos en él. Como piedras vivas. ¿Qué es una piedra viva? Una piedra en sí no puede caminar, pero esta piedra está viva, es la diferencia. Es una piedra que tiene vida, se adhiere, se pega con facilidad a la roca, la piedra viva que es Cristo, en la piedra del ángulo, y se edifica sobre ella. Entonces la iglesia tiene que edificarse sobre los 5 ministerios. Si la iglesia no se edifica, todos los que estamos aquí tenemos que encajar en cualquiera de esos 5 ministerios. Bueno, usted no es pastor, ok, estamos bien, pero es evangelista. Usted evangeliza almas, gana almas, ya encajó. Dice, usted no es pastor porque no tiene un título, pero hace una labor pastoral, entonces usted es pastor. No tiene el título, no tiene el llamado, no tiene una congregación, porque yo conozco pastores que tienen, yo conozco gente que tienen congregaciones, pero no son pastores. Tienen congregaciones, pero no son pastores. Pueden ser cualquier otra cosa, oradores, chistosos, influencers, pero no pastores. Ahí tenemos congregaciones grandes, pero no son pastores. Pero todos tenemos que encajar en cualquiera de esos ministerios.
Termino diciendo lo siguiente: la santidad es algo que la Biblia lo exige, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La santidad es una exigencia para cada cristiano. No es la gran sugerencia, es el gran mandato. Y es por lo que tenemos que luchar. No lo hemos alcanzado, solo tenemos quizás la primera parte, santidad en posesión. Pero nos hace falta la santidad en condición y la santidad en acción. Y por eso es que estamos creciendo en el Evangelio, para alcanzar esas cosas también y ser santos en toda vuestra manera de vivir.